¿Qué podría surgir de un simple ¿quieres cenar con nosotros?, dicho por una chica desconocida a un ejecutivo solitario en el día más romántico del año? ¿Podría ser un simple gesto infantil o el comienzo de una revolución silenciosa? En este video exploramos una conmovedora historia real, donde el encuentro entre mundos tan diferentes dio origen a algo más que la casualidad. Una familia inesperada, un puente entre culturas y un viaje de sanación que abarca el dolor, el arte y el amor. Prepárense para ver cómo una simple invitación puede transformarlo todo. Dale like, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu comentario al final. ¿Cuál ha sido el gesto más sencillo que ha cambiado tu vida? Era 14 de febrero. Nueva York se sentía aún más fría de lo habitual. Una ligera nevada caía entre los edificios de cristal, reflejando la tenue luz de los semáforos y las fachadas con forma de corazón. Mientras las parejas se apresuraban por las aceras con ramos de flores y gajas rojas, Diego Mendoza observaba en silencio, sentado en un banco del parque. Vestía un traje impecablemente confeccionado y guantes de cuero, sosteniendo una taza de café casi intacta. La ciudad lo conocía como el director ejecutivo de uno de los mayores conglomerados tecnológicos de la costa este, un nombre asociado con la eficiencia, la innovación y los resultados. Pero nadie allí sabía que, en su interior, Diego llevaba años viviendo en un desierto emocional. A los 42 años, tenía todo lo que, según la lógica del mundo, debería llenarlo. Un ático de lujo en Manhattan, viajes en jet privado, premios de liderazgo, reconocimiento mundial. Pero no tenía a nadie que le diera las buenas noches. No había mesa puesta en su casa, ni risas, ni tintineo de ollas, ni olor a café recién hecho por la mañana. De niño, Diego aprendió desde pequeño a sobrevivir. Su padre, un inmigrante mexicano, desapareció cuando él tenía solo 9 años. Su madre, una dulce pero agotada costurera, hizo lo que pudo hasta que un cáncer agresivo la venció. A los 17 años, Diego ya tenía 2 trabajos y estudiaba por las noches. Ascendió, conquistó, construyó un imperio, pero pagó un precio silencioso: la desconexión emocional. Aquella tarde de San Valentín no esperaba que se le acercara, y menos un niño. ¿Quieres venir a cenar con nosotros?, preguntó una niña de pelo rizado, ojos oscuros como la jabuticaba y un sombrero rojo con un pompón en la punta. Diego miró hacia arriba, sorprendido. Disculpe, mi mamá y yo vamos a una escena con solo unos flashes. Hace calor, ¿quieres venir?, sonrió con la naturalidad de quien no ve barreras entre las personas. Diego miró a su alrededor. Nadie más pareció notarlo. Gracias, pero no te conozco, murmuró desconcertado. La niña, imperturbable, señaló a una mujer sentada a una mesa plegable con 2 loncheras abiertas. Llevaba un abrigo desgastado y una boina colorida, y parecía estar pintando algo en una hoja de papel craft. Sintiendo la mirada de Diego, la mujer se levantó y caminó hacia ellos con una sonrisa serena. Lo siento, Sofía suele invitar a desconocidos cuando los ve tristes, dijo con un ligero acento mexicano. No tienes por qué aceptarlo, claro, pero si quieres, hay mucha sopa, es rica. Diego dudó. Todo en su programación racional le decía que no. Pero algo, quizás el aroma hogareño de la sopa, la franqueza de la mujer o la ausencia de intenciones ocultas, lo hizo aceptar. Y así empezó todo. Solo una noche. Un pequeño gesto, pero abriría la primera grieta en el muro de hormigón que Diego había construido a su alrededor. La sopa de lentejas estaba realmente deliciosa. Carmen, la madre de Sofía, explicó que era una receta de su abuela transmitida de generación en generación. Hablaron poco. Carmen fue amable, pero no intrusiva.
Sofía, curiosa y conversadora, le preguntó a Diego sobre su trabajo, si alguna vez había tenido perro y por qué estaba solo ese día. Porque a veces, incluso cuando lo tenemos todo, puede que no tengamos a nadie, respondió más para sí mismo que para la niña. Carmen simplemente lo miró. Lo entendió sin necesidad de decir nada. Al despedirse, Sofía le regaló un dibujo que había hecho durante la cena. 3 personas sentadas alrededor de una mesa, con corazones flotando en el aire. Guardó el papel en el bolsillo de su abrigo, sin saber por qué. En los días siguientes, Diego se encontró pensando en eso, el sabor de la sopa, el sonido de la risa, la sencillez de la conversación y sobre todo la sensación tan inusual de sentirse incluido. La semana siguiente pasó a propósito por el mismo parque, a la misma hora. Allí estaban con una lonchera nueva. Esta vez no hubo invitación. Fue él quien preguntó: ¿me molesta si me siento con ustedes? Sofía sonrió orgullosamente. Claro que no. Hoy hay tamalitos. Carmen no hizo preguntas. Simplemente se sentó a su lado. Diego trajo jugo de la panadería de la esquina y por primera vez en años rió levemente. Así empezaron las cenas de los martes, sin nombre, sin reglas. Solo 3 personas reunidas para compartir comida y cariño. Con el paso de las semanas, Diego descubrió que Carmen trabajaba como artista visual, pero le costaba encontrar proyectos permanentes. Impartía clases de pintura a niños en un centro comunitario y creaba murales a cambio de pequeñas subvenciones municipales. Sofía estudiaba en una escuela pública bilingüe y soñaba con ser pintora y astronauta. Vivían en un pequeño apartamento en 1960 Queens, con paredes cubiertas de colores brillantes, libros infantiles y pinceles esparcidos por todas partes. La sencillez de aquel hogar lo desconcertaba. No había lujos, pero sí algo que Diego desconocía desde hacía mucho tiempo: la calidez humana. Un día, después de una de sus comidas, Diego llegó a casa y se quedó mirando el techo. Pensó en su madre, en el arroz con frijoles que preparaba, en el olor del trapo de cocina, en las canciones españolas que sonaban en la radio. Había abandonado todo eso sin darse cuenta al ponerse la armadura del éxito. Guardaba una foto de ella en un cajón que no había abierto en años. Esa noche la buscó y lloró en silencio por todo lo que no había dicho. Convivir con Carmen y Sofía empezó a producir algo que Diego no podía nombrar, pero que podía sentir: una restauración emocional. Cuando Carmen mencionó casualmente que podría perder su trabajo en el centro comunitario, Diego se ofreció a ayudarla. Dijo que conocía gente en el ayuntamiento que podría financiar un proyecto. Carmen se quedó paralizada. Su sonrisa desapareció. Te lo agradezco, pero no quiero limosna. Hasta aquí lo he conseguido y seguiré haciéndolo. Diego intentó explicarle que no era caridad, sino apoyo. Carmen lo interrumpió con firmeza y dignidad. Si aceptar tu ayuda significa sentirme inferior, prefiero seguir luchando solo. Fue un shock para él. Por primera vez, alguien lo había rechazado no por orgullo, sino por integridad. Se alejó durante semanas, pensó en rendirse, pero algo en su corazón le decía que este no era el final, solo un cambio de rumbo. Diego no volvería al parque en las próximas semanas. Algo dentro de él le dolía, pero no por orgullo. Era un dolor diferente, un dolor que no podía identificar, porque no lo causaba el rechazo, sino el reconocimiento. Carmen había tocado un punto ciego, una capa oculta tras años de poder, fama y control. El miedo a que, sin sus recursos, él no tuviera nada que ofrecer. Durante años había usado su generosidad como puente, pero también como armadura. Ayudar era más fácil que dejarse ayudar. Patrocinar era más seguro que exponerse. Amar era demasiado arriesgado.
Carmen había rechazado su ayuda con firmeza, pero también con una mirada que decía: si quieres estar con nosotros, ven completo y con las manos vacías. Y eso lo desestabilizó, porque Diego nunca había aprendido a ofrecer presencia, solo soluciones. Durante sus días fuera, Diego tomó una decisión silenciosa. Sin decírselo a Carmen, se presentó a una convocatoria de arte promovida por una fundación internacional. El proyecto seleccionaría artistas inmigrantes para exponer en uno de los centros culturales más grandes de la ciudad. Usó contactos, escribió recomendaciones, envió fotos de los murales que había fotografiado discretamente durante sus visitas. No firmó. Prefirió dejar que su talento hablara por sí solo. 2 semanas después, Carmen recibió un correo electrónico. Había sido preseleccionada. Tendría que asistir a una entrevista con los comisarios. Por primera vez en mucho tiempo lloró. No de tristeza, sino porque, en silencio, alguien había creído en ella. Ella no sabía quién, pero en el fondo sospechaba. El reencuentro ocurrió un sábado de marzo. Sofía estaba jugando con Guache en la acera cuando vio a Diego al otro lado de la calle. Gritó su nombre y corrió a su encuentro como si nada hubiera cambiado. Se arrodilló para saludarla, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas por primera vez en público. Cuando Carmen apareció en la puerta, sus miradas se cruzaron. Al principio no hubo palabras, solo un silencio cargado de significado. «Gracias», dijo finalmente. «¿Por qué?», fingió. «Por no rendirme, incluso cuando no sabía cómo quedarme». Diego le tendió la mano. Carmen dudó, luego la tomó, y así sellaron un nuevo pacto. Esta vez sin prisas ni atajos, solo presencia. Las cenas han vuelto, pero ahora con un nuevo ingrediente, la confianza. Ya no era solo un intercambio casual de cariño. Ahora había espacio para conversaciones más profundas. Diego empezó a contar historias de su infancia. Recordó a su abuela, que hacía empanadas los domingos. Carmen contó los obstáculos que había enfrentado para criar a Sofía y alejarla de la violencia que había dejado atrás en México. Hablaron de todo: inmigración, arte, desigualdad, infancia, pertenencia, y poco a poco empezaron a construir un puente sólido sobre el abismo que separaba sus mundos. Diego, a su vez, comenzó a visitar escuelas públicas, ONG y centros culturales. Conoció a otros artistas inmigrantes, escuchó historias de lucha, talento silenciado y sueños interrumpidos por la burocracia y muros invisibles. Y ahí fue cuando tuvo la idea: crear un programa dentro de su empresa que combinara tecnología y arte, ofreciendo visibilidad a proyectos de impacto social en periferias urbanas. Pero esta vez decidió hacerlo diferente. Antes de anunciarlo, llamó a Carmen. «Quiero que empiece contigo. Quiero que seas el primer artista residente y quiero que el programa lleve tu nombre». Ella sonrió y respondió con calma: «Solo acepto si no es mi nombre, sino el de todos aquellos que nunca han sido vistos». Y así nació el proyecto Voces Invisibles. En primavera empezaron a celebrarse cenas en el apartamento de Carmen. Diego trajo panes artesanales, vinos y frutas. Carmen cocinó arroz con mole, tortillas y caldos. Sofía preparó postres experimentales con chocolate y cereal. Pero lo que más alimentaba a todos era la risa. El sonido de la olla a presión, las anécdotas de la semana, el olor a frijoles con comino que se extendía por la habitación. Diego, acostumbrado a cenas silenciosas en restaurantes con estrellas Michelin, descubrió que la verdadera sofisticación reside en la informalidad, en la libertad de repetir del mismo plato, de hablar sin filtros, de cometer errores en español y ser corregido con cariño.
Poco a poco, empezó a recuperar palabras que había perdido. Abuela, mi casa, mi gente. Y una noche, mientras lavaba los platos junto a Carmen, dijo en voz baja: nunca pensé que diría esto, pero este lugar es lo más parecido a un hogar que he conocido. Carmen lo miró y respondió: porque el hogar no es donde vives, es donde te escuchan. En septiembre de ese mismo año, el Centro Cultural de Nueva York inauguró una exposición colectiva de artistas inmigrantes. Carmen recibió especial atención con una instalación llamada Puentes de Papel, una serie de esculturas hechas con cartas, fotos, dibujos y documentos reales de familias separadas por la inmigración. La instalación era interactiva. Los visitantes podían escribir un mensaje a alguien que habían perdido y colgarlo en la pared. El curador jefe, al final de la noche inaugural, dijo a través del micrófono: esta obra no es solo arte, es memoria, es sanación, es resistencia. Diego, presente entre el público, aplaudió con lágrimas en los ojos. A su lado, Sofía lo abrazó y le dijo: esa es mi mamá. Un día, a finales de ese año, Diego llevó a Carmen y Sofía a cenar a un pequeño restaurante familiar en Harlem. Allí, bajo luces amarillas y música latina de fondo, miró a Carmen con nerviosismo infantil. Hay algo que quiero decirte, pero me temo que sonará como todo lo que has oído antes. Carmen dejó los cubiertos. Esperó. No sé si esto es amor en el sentido tradicional, pero sí sé que cuando estoy contigo, estoy mejor. Siento más. Recuerdo más. Me importa más. Si esto no es amor, entonces tal vez sea algo aún más raro. Ella no respondió de inmediato, simplemente tomó su mano. El amor no es lo que decimos, es lo que cultivamos. Y tú has cultivado algo aquí, en mí, en Sofía, en ti misma. Y esa noche, sin promesas, sellaron un pacto invisible. Seguir eligiéndose el uno al otro. Pasó el tiempo. Las cenas continuaron. Pero algo había cambiado sutil e irreversiblemente. Ya no eran tres desconocidos que se reunían semanalmente. Eran, sin fanfarrias, una familia en ciernes. Sin apellidos compartidos, sin contratos, sin anillos de boda en los dedos, pero con lazos tejidos de cariño, verdad y presencia. Diego empezó a pasar más tiempo con Sofía. La recogía del colegio cuando Carmen tenía reuniones. La ayudaba con sus tareas, veía sus presentaciones escolares y le llevaba helado después de las clases particulares de matemáticas. A veces, los tres pasaban domingos enteros juntos, en museos, ferias, parques. Sofía, a su vez, comenzó a llamarlo Tío Diego, un término de cariño y pertenencia, cargado de confianza. Y poco a poco, Diego aprendió el valor de ser un referente en la vida de un niño, no por estatus, sino por constancia. Aprendió a estar ahí, a escuchar, a ponerse a su altura y responder preguntas improbables como ¿por qué la gente se pelea por límites que no se ven en la realidad? Pero no todo fue luz. Una tarde, mientras visitaba un orfanato que intentaba integrar talleres de arte y tecnología, Diego se desplomó. Fue repentino, sudor frío, taquicardia, mareos. Tuvieron que llevarlo al hospital. Las pruebas no indicaron nada grave, pero el diagnóstico del médico fue claro. Esto es emotivo, ataques de ansiedad acumulados, signos claros de agotamiento psicológico. Diego se rió. No quería creerlo. Él, el hombre de hierro, padeciendo algo tan invisible. Pero al salir del hospital, llamó a Carmen. Le pidió que guardara silencio al teléfono. Y después de unos minutos, confesó: siempre corrí tanto para no sentir, que ahora, cuando siento que voy a morir. Al otro lado de la línea, Carmen respondió con ternura: sentir es como volver a respirar, Diego. Al principio duele,
pero luego te devuelve la vida. En una noche especialmente fría, Diego se sinceró con Carmen por primera vez sobre su padre. Contó cómo dejó a su familia para probar suerte en Estados Unidos y nunca regresó. Cómo creció sintiéndose invisible, cómo se prometió a sí mismo que nadie lo volvería a dejar atrás, y así empezó a dejar a todos atrás. Primero, Carmen escuchó, no juzgó. Luego dijo, quizás construiste un imperio entero solo para demostrar que merecías amor, pero el amor no necesita ser demostrado, solo recibido. Diego lloró, por primera vez no como empresario, no como adulto, sino como el niño olvidado. A medida que el programa Voces Invisibles crecía, Diego fue invitado a una serie de eventos internacionales, Davos, cumbres de la ONU y reuniones sobre innovación social. Se convirtió en un símbolo de una nueva era empresarial con responsabilidad emocional, pero lo alejaba de Nueva York durante semanas enteras, y cada vez que estaba lejos sentía un extraño vacío. Sofía le enviaba videos y dibujos. Carmen le escribía mensajes cortos, llenos de anhelo no declarado. En uno de esos vuelos, mirando por la ventana, Diego pensó, ¿estoy repitiendo todo otra vez? ¿Construyendo afuera mientras abandono el interior? Fue en ese momento cuando tomó una decisión radical. Diego convocó a sus socios a una reunión y anunció su renuncia como CEO. Seguiría como mentor e inversionista, pero su prioridad ahora era diferente. Vivir una vida con más presencia, menos prisa y más profundidad. La junta directiva estaba en shock. Los medios especulaban con crisis, agotamiento, ruptura. Pero la verdad era más simple. Diego finalmente había comprendido que el poder sin afecto es exilio y que el éxito sin conexiones es vano. Carmen recibió la noticia en silencio. Luego dijo, no hace falta que me demuestres que has cambiado, Diego. Pero si es así, ven a cocinar conmigo mañana. Es el cumpleaños de Sofía. Y se fue, con delantal, harina en las manos y un pastel de fresa mal hecho. Sofía lo abrazó fuerte. Tío Diego, ahora eres parte de mí, siempre. Con el tiempo, Carmen se convirtió en un referente nacional del arte comunitario. Creó talleres en centros de acogida, escuelas y albergues. Pintó murales colectivos con familias que nunca habían tenido voz. En uno de estos murales, escribió una frase de Diego. La vida cambia cuando aceptas la invitación de alguien que acaba de verte. Sofía, que ahora tiene 11 años, empezó a documentarlo todo con una vieja cámara digital que le regaló Diego. Creó un canal de YouTube llamado Somos Puentes, donde entrevistaba a artistas, inmigrantes, niños y ancianos. Sus videos se hicieron virales, y así, sin planearlo, ese trío improbable comenzó a inspirar a otras familias, a otras personas, a otros encuentros. Años después, una noche cualquiera, Diego y Carmen estaban sentados en el porche viendo dormir a Sofía. «¿Sabes?», dijo Carmen, «creía que el amor era un trueno, algo que llega gritando, quemando y dejando huella. Pero contigo era como agua con frijoles, hervía despacio, pero nutría como ninguna otra». Diego sonrió. «Y yo pensaba que el amor era un intercambio, una ecuación de dar y recibir. Pero contigo entendí que es permanencia. Estar ahí cuando no es fácil, quedarse incluso cuando es confuso. Y allí, sin fanfarrias, sellaron lo que ya era real. Estaban juntos, no por necesidad ni por necesidad, sino por decisión propia. No todos celebraron la elección de Diego. Algunos antiguos colegas se burlaban discretamente del gesto. «¿Abandonar tu puesto por una mujer con una hija?», decían en cenas privadas entre copas de vino y sarcasmo. Para ellos era inconcebible que un hombre como Diego, racional, técnico, un ganador, se dejara afectar por vínculos demasiado emocionales.
Otros lo acusaron de demagogia. Dijeron que su nuevo proyecto social era marketing disfrazado, que se había reinventado para limpiar la imagen de la élite, que estaba usando a artistas inmigrantes como escaparate de su propia redención. Diego lo escuchaba todo en silencio. A veces le dolía. Pero Carmen le había enseñado una frase que repetía como una oración. Las críticas más duras vienen de aquellos que nunca tuvieron el coraje de cambiar. Ya no intentaba convencer a nadie, porque entendía que no todos están preparados para entender el lenguaje del cariño. Y eso está bien. Uno de los mayores dolores de Diego no vino de aquellos que lo criticaron abiertamente, sino de aquellos a quienes simplemente no les importaba. Su padre, por ejemplo, reapareció tras ver la exposición de Carmen en una revista. Envió una breve carta en la que decía estar orgulloso, que siempre supo que Diego llegaría lejos y que quizás ahora podrían hablar. Diego leyó la carta con un nudo en el estómago. No hubo disculpas, ni mención de ausencia, solo un intento de reconexión tardía, influenciado por la fama. Pensó en responderle, pero al final dobló la carta, la metió en una caja y escribió encima: «No fui yo quien cambió, fuiste tú quien no te quedaste». Carmen entendió sin necesidad de leer. Cualquiera que vea esta historia podría preguntarse, ¿pero por qué Carmen no aceptó ayuda de inmediato? ¿No sería más fácil si dejara que Diego arreglara las cosas con dinero? ¿Por qué tantas barreras entre ellos? Son preguntas válidas, pero quizá se estén planteando desde una perspectiva equivocada. Carmen no quería caridad, quería respeto. No buscaba un salvador, sino un aliado. Y sabía que las verdaderas relaciones no nacen de la dependencia, sino de la reciprocidad. Había sobrevivido a una vida de puertas cerradas, de no disfrazados de promesas. Y su mayor logro no fue un mural en una galería, sino haber conservado su dignidad incluso cuando todo lo demás le faltaba. No necesitaba que alguien le resolviera sus problemas. Necesitaba a alguien que la acompañara. Y eso Diego lo aprendió con el tiempo. Otro punto importante. Esta no es una historia contra el dinero. Diego siguió siendo un hombre de recursos. Y esos recursos eran importantes, no para dominar, sino para facilitar. El problema nunca fue el dinero en sí, sino su forma de relacionarse con él. Antes, el dinero era su principal lenguaje, su escudo, su puente, su armadura. Con Carmen y Sofía aprendió un nuevo lenguaje, el de la escucha, el de la presencia, el de compartir el tiempo. Y solo entonces el dinero volvió a ser una herramienta y no una muleta. Por eso, el programa Voces Invisibles no fue solo una iniciativa filantrópica. Fue una decisión política y espiritual. Devolver el espacio y la voz a quienes nunca la tuvieron. No como un favor, sino como justicia. Algunos idealizan la vida de Carmen como si fuera poética en sí misma. Pero eso sería injusto. La vida sencilla no es fácil. Está marcada por luchas silenciosas, pagos, atrasados del alquiler, miedo a la deportación, inseguridad alimentaria, jornadas triples. Carmen luchaba a diario por su dignidad y la de su hija. Pintaba hasta el amanecer. Limpiaba casas cuando los murales no le daban lo suficiente. Y aún así, encontraba tiempo para enseñar arte a niños en albergues. Su grandeza residía precisamente en esto: elegir seguir creando, incluso cuando la vida le decía que parara. Elegir amar, incluso cuando el mundo era hostil. Elegir no endurecerse. Y tal vez por eso Diego se enamoró, no de lo que hacía, sino de quién era. Pero entre todas las voces de esta historia, la que más importa es quizás la de Sofía. Ella fue quien vio a Diego en la banca del parque. Ella fue quien le hizo la pregunta que lo empezó todo. ¿Quieres venir?
Sofía no tenía filtros, no tenía estrategia, simplemente sintió que alguien estaba triste y actuó. ¿Qué pasaría si se escuchara a más niños? ¿Si se tomaran en serio sus simples gestos? ¿Si el mundo fuera menos cínico y más atento a la intuición infantil? Sofía creció aprendiendo que el arte puede transformar, que la empatía es una forma de sabiduría, que las familias se pueden elegir y tal vez en el futuro se convertirá en una documentalista que cuente historias como la suya para recordarle al mundo que los milagros a veces comienzan con una sopa de lentejas y una invitación abierta. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Qué es una familia? ¿Es la sangre, el certificado, la genética? ¿O es la familia el lugar donde puedes ser completo, vulnerable, auténtico, sin miedo a que te abandonen? Diego, Carmen y Sofía no comparten apellido, pero comparten cenas, historias, heridas curadas, platos lavados juntos, risas nocturnas y silencios acogedores. Esta es la fuerza de la familia elegida, la que no viene prefabricada, sino que se construye. Y quizás esta sea la lección más profunda de toda la historia. El amor no se encuentra en estructuras predefinidas, sino en la elección diaria de ser. Todo empezó con una simple pregunta: ¿quieres venir a casa?, que le hizo un niño de 7 años a un desconocido sentado en un banco del parque el día de San Valentín. Pero no era solo una invitación a compartir sopa. Era, sin que ella lo supiera, un rayo de luz que se abrió sobre un corazón dormido. Una llamada silenciosa que atravesó los muros de hormigón construidos con años de miedo, pérdida y autoafirmación. Fue un llamado al amor, a recordar, a pertenecer, y quizá, quién sabe, esa misma pregunta, hecha hace años por una niña llamada Sofía, aún resuene en nuestros días ajetreados, en nuestras esquinas apresuradas, en nuestros propios silencios. Pasaron los años. Sofía creció. Se convirtió en una joven observadora, sensible y curiosa. Con una cámara en la mano, recorrió comunidades, recopiló historias y registró recuerdos que el mundo solía ignorar. Su documental, Puentes Invisibles, se proyectó en más de 20 países. En él, contó cómo una simple cena cambió el destino de 3 vidas y en cómo, a partir de ahí, nació un movimiento silencioso de reencuentro entre la tecnología, la cultura y el afecto. Diego veía cada estreno con lágrimas en los ojos. Carmen, a su lado, sonreía serenamente. No buscaban aplausos, pero sabían que habían plantado algo más grande de lo que esperaban. La historia que comenzó entre platos de sopa y bancos de parque terminó generando uno de los centros de arte comunitario más grandes de Nueva York, el Nosotros Center. Allí, artistas inmigrantes se reunieron con programadores, músicos, docentes, chefs, niños y personas mayores para crear juntos. Hubo murales colectivos, talleres de cocina, exposiciones sensoriales, salas de escucha activa, debates sobre la pertenencia, ferias gastronómicas y noches de historia oral. La misión del centro era sencilla: restaurar el tejido humano entre la gente que la ciudad había fragmentado. En una de las paredes principales estaba pintada con letras grandes y coloridas la pregunta que lo inició todo. ¿Quieres hacer una escena con nosotros? En este punto de la historia, quizás te estés preguntando, ¿qué haría yo si estuviera en ese banco del parque? ¿Aceptarías la invitación? ¿Escucharías a ese niño? ¿Podrías abrirte a lo inesperado? Lo cierto es que todos, en algún momento, nos sentamos en un banco, solos, en silencio, ocultos en nuestras rutinas. Y a veces, un destello de cariño puede aparecer disfrazado de un simple gesto, una pregunta inocente, una sonrisa inesperada. Y la decisión está en nuestras manos. ¿Lo ignoraremos o lo aceptaremos?
Quizás no haya una sopa de lentejas esperándote, pero hay gente, hay historias, hay conexiones que solo se revelan cuando tenemos el coraje de decir sí. El amor verdadero, el que transforma, sana y reconstruye, no se compone de grandes promesas ni escenas de película. Se construye en la vida cotidiana, en el plato compartido, en la historia escuchada hasta el final, en el silencio respetado, en los platos lavados juntos, en el tiempo ofrecido sin exigir nada a cambio. Carmen, Sofía y Diego nos muestran que el amor no tiene que ser grandioso, sino constante. No tiene que ser perfecto, sino sincero. No tiene que ser consanguíneo, sino que puede nacer de un encuentro. Esta historia nos recuerda que el amor, cuando se vive como práctica, se convierte en una revolución silenciosa. Y ahora me dirijo a vosotros, que habéis observado hasta aquí. ¿Qué invitaciones has estado ignorando? ¿Quién espera un gesto tuyo, aunque sea pequeño? ¿Has estado escuchando más o simplemente reaccionando? ¿Has construido puentes o muros? Y sobre todo, ¿te has permitido ser familia de alguien? Aunque no tengas lazos de sangre, aunque no tengas títulos, aunque no tengas garantías, a veces lo que más necesita alguien no es una solución, es un lugar en la mesa, una mirada que diga, tú importas, perteneces aquí. Al final, lo que queda no son los discursos, ni los premios, ni los cargos. Lo que queda son las mesas que compartimos, las historias que escuchamos, las manos que tomamos, los niños que creyeron en nosotros, las noches que elegimos quedarnos, incluso cuando era más fácil irnos. Que esta historia te inspire a crear espacios como este. Y quién sabe, quizá en la próxima cena también puedas preguntar, ¿quieres hacer una escena con nosotros? Si esta historia te llegó al corazón, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y aún más, compártela con alguien a quien te gustaría tener a tu lado en este viaje. Escribe en los comentarios cuál fue el gesto más simple que te cambió la vida. Y recuerda, a veces una pregunta hecha con amor es suficiente para empezar de nuevo. Nos vemos en el próximo video.